Ahora estamos en un momento, hablábamos de momentos culturales, donde hay intelectuales, menos genios, ¿no? parece donde hay menos y donde está surgiendo algo que para muchos es revolucionario. Yo quiero saber tu opinión, que es la inteligencia artificial, ¿no? Ya olvidándonos un poquito de la parte de herramienta, que es algo que los algoritmos funcionan con inteligencia artificial, que hoy en día si escribes un texto te lo corrige a nivel ortográfico en segundos. Yo hablo de más la creación y la conciencia, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que esta nueva inteligencia artificial que está creciendo de una forma exponencial, aunque tengo la sensación de que se está estancando un poquito en los últimos meses, comparando con estos últimos 2-3 años, que ha sido una cosa muy bestia, ¿crees que podemos llegar, que estamos creando una nueva especie? ¿Vamos a ser una especie de dioses creando vida? ¿Crees que no va a llegar nunca a esto? Cuéntame un poquito, ¿cómo ves la inteligencia artificial generativa? Bueno, es que es una de las grandes preguntas, claro, ¿no? O sea, Bueno, ¿y qué es la conciencia? ¿a dónde nos llevará? Claro, que es la conciencia también, dónde nos evidentemente, lleva. ¿no? Claro, ¿y podrá haber un genio artificial? ¿No? Imagínate. Sí, claro, yo creo que se habla mucho de inteligencia y explosión de inteligencia, pero volvemos a lo mismo, la creatividad. O sea, las dimensiones mecánicas de la inteligencia, yo no tengo ningún problema en que las deleguemos en una máquina, ¿no? Retornando, ¿no?, la conversación inicial. Pero lo realmente excepcional de la inteligencia es el pensamiento, sobre todo cuando ese pensamiento construye, también discierne, ¿no? Pero aporta, avanza, crea. Y eso yo no lo veo. O sea, a mí me parece que la inteligencia artificial, es decir, responde muy bien a instrucciones, cada vez más complejas, por supuesto. Ya no es el modelo previo, ¿no? De los chatbots, ¿no? No, incluso cuando se crea, tú fíjate, es que se habla de inteligencia artificial, llevamos hablando desde el año 56 al menos, ¿no? La famosa conferencia de Dartmouth. Esa idea que es fascinante filosóficamente, ¿no? De simular las capacidades intelectuales de la mente humana. O sea, simular. Es algo que haga lo mismo, pero no va a ser nunca lo mismo. Porque un mismo efecto puede proceder de distintas causas. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer cosas como nosotros sin tener el mismo modo de hacerlas. O sea, puede hacer cosas casi idénticas a las que hacemos, pero de otra manera. Mismo efecto, distinta causa, igual que una misma causa puede generar distintos efectos. Luego hubo el famoso invierno de la inteligencia artificial, quizá, claro, porque ese concepto de unas premisas, reglas de inferencias, consecuencias. Entonces, pues un algoritmo en el sentido más primitivo del término. Claro, lo que tenemos hoy en día es una cosa muy superior a eso, totalmente fascinante, que además tiene que ver con la modelos frecuentistas, probabilidades bayesianas, ¿no? La capacidad de predecir el desenlace más probable. Pero es eso, es procesamiento de información, no hay nada ahí detrás, no hay un sujeto, no hay realmente una mente, no hay estados mentales. O sea, tengo un artículo, lo escribí con uno que es doctor en inteligencia artificial, lo publiqué en el 22-23, me reafirmo, ¿no? Se llama en inglés sobre si los sistemas de inteligencia artificial entienden, ¿no? Se puede ver en Google, Do Artificial Intelligence Systems Understand, ¿no? Y lo tienes todo. Pero yo es que me reafirmo en ello. O sea, las versiones enésima, me da igual, la versión 200 de la ChatGPT, me cuesta mucho cómo va a dar el salto a ser una mente con subjetividad, o sea, estados mentales, dueña de sí misma, con conciencia. Sí, es una singularidad, ¿no? El despertar. Claro, que no solo responde a instrucciones, sino que ella tiene una iniciativa. Claro, me puedo equivocar, yo por eso, de hecho, en el artículo y en otros casos, prefiero mantenerme agnósticos, como el tema de Dios, o sea, claro. Porque creo que no lo sabemos. Entonces, tienes argumentos a favor o en contra y no hay nadie que pueda darte una prueba absolutamente concluyente. ¿Qué sería para ti conciencia en una inteligencia artificial? Claro, ¿cuál sería para ti ¿sabes las claves? El problema? Que es que a efectos prácticos, desde el punto de vista conductista, podría comportarse como un agente consciente y no ser consciente. Y no serlo. Claro, porque para mí la conciencia tiene que ver también con la capacidad de representarte tus propias representaciones. Es como volver sobre tus propias representaciones. Eso exige estados mentales. O sea, no solo asimilas información del mundo, no solo eres consciente del mundo, sino que eres consciente de que eres consciente del mundo. Sí. Sabes que sabes, sientes que sientes. Entonces, para mí esto exige unas redes neurales muy complejas, pero eso a lo mejor se puede reproducir. O sea, si es una cuestión cuantitativa lo podemos hacer en un futuro, pero una sincronización de distintos sistemas cerebrales que tiene que ver también con información integrada. Me gusta mucho la famosa teoría del profesor Tononi, ¿no? De la información integrada. Ahora creo que van por la versión 4.0. Pero también
la idea de que no es eso, porque la conciencia no es solo integración, eso es condición necesaria, no es suficiente. Por mucho que integres tú algo, no tienes conciencia. Es asimilación, es apropiación subjetiva de un contenido. ¿No? O sea, no es eso. Claro, y la cuestión es que a efectos prácticos, ¿cómo sé yo que tú eres consciente? Totalmente. O sea, yo sé que soy consciente. Volvemos a casi al argumento de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Yo nunca voy a poder engañarme con respecto a mis propios pensamientos. O sea, incluso si dudo, sé que dudo. O sea, incluso si dudo de que soy consciente, ya para dudar de eso tengo que ser consciente. Porque si no, ¿cómo me doy cuenta de eso, no? Incluso claro, podríamos estar en una simulación, el cerebro de Boltzmann. Bueno, podría... por supuesto, eso ya es otra. Lo que pasa es que las tesis de la simulación por navaja de Occam, o sea, explicas un misterio con otro misterio. O sea, Claro. El universo es una simulación. ¿En qué caso sería falsa esa hipótesis? O sea, ¿cómo lo refutas? Claro. O sea, al final, y esa simulación es otra simulación, y entonces sería ad ¿Dónde infinitum. empieza? Claro, es un poco ese el problema. Pero en esto, claro, yo es que pienso que la conciencia tiene mucho que ver con la corporalidad, incluso la sensibilidad. ¿Y si hiciéramos un androide Claro, con que corporalidad un y una serie de sensores? Al final, hay Pues una pregunta muy chula que es, nuestro cerebro funciona de una forma tan compleja que aún no acabamos de comprender muchas cosas, por eso muchas enfermedades y no es solo nos están cuantitativa, curando. no solo que haya 85.000 millones de neuronas aproximadamente, es cualitativa, una sobre media todo. de 1.000 conexiones sinápticas por neurona. Da igual. Hay un punto que ahí se separa la razón. El número de Avogadro Avogadro es el orden de 10 elevado a 23. O sea, estás hablando de muchas. O sea, en un mol hay más entidades elementales que neuronas en el cerebro humano. O sea, no es una cuestión solo. No, es cualitativa. Claro, es la configuración del sistema. Pero bueno, eventualmente, ¿por qué no podría reproducir? Claro, somos al final impulsos eléctricos. ¿Tú crees que...? Es que este es el problema filosófico. Hay algo más que solo cerebro. Ahí está. He tenido a neurocientíficos aquí, claro, es un temazo y algunos piensan de una forma, otros de otra, otros que son muy... Sí, a ver, yo no soy neurocientífico, yo admiro mucho el trabajo de la neurociencia, todos los horizontes intelectuales, ¿no?, que ha abierto yo tengo de hecho un libro que es sobre historia de la neurociencia, que bueno, la primera parte es histórica, la segunda es más de teoría de la mente, o está más relacionada con la ciencia cognitiva, la teoría de la mente, pero yo aprecio muchísimo, ¿no?, porque nos han dado conocimientos muy sólidos. Pero claro, el problema fundamental no lo resuelve la neurociencia. ¿Qué es la mente? ¿Existe la mente? ¿Existe la conciencia? Yo creo que es una cuestión filosófica, tiene una parte neurocientífica, pero hay que hacer modelos científicos, intentar hacer modelos científicos de la conciencia, como el de información integrada o el de el espacio global de trabajo, ¿no? Global Workspace Hypothesis, esta de Changé, al profesor Changé, por cierto, otro de los hombres más inteligentes que he conocido, le invité también a Oxford. Pero claro, y además estuve cenando justo con él y absorbiendo al máximo hace año 2016. Sí, fíjate, ¿no? o sea, y me esponja. inspiró mucho. Luego al volver me acuerdo, mi libro de la integración del conocimiento en parte vino de una conversación que tuve con él. Fíjate. Como me dijo, pues dije, es que los filósofos no aportamos conocimiento. Y dice, pero no te preocupes, los filósofos tenéis que conectar. Y yo empecé a conectar, integrar la noción matemática de integral, porque no es solo sumar, no es acumular, es buscar otro orden, otra dimensión de comprensión, que eso es como una integración en matemáticas, ¿no? Sí. Ir a otro orden de análisis conceptual. Entonces, bueno, hay que diseñar modelos científicos, pero yo cada vez me estoy haciendo más escéptico. Yo creo que hay una cuestión filosófica de fondo que no sé si es un límite del conocimiento humano. Hay un clic que no se comprende. A ver, a mí me cuesta creer siendo fiel, bueno, claro, teniendo en cuenta el conocimiento científico, todo lo que sabemos de teoría de la evolución, etcétera, pues hombre, lo más razonable es pensar que es un proceso gradual, evolutivo, emergente. Bueno, ¿qué significa emergente? ¿Cómo emerge? Pero bueno, sí, emergente, vamos a usar esa palabra más o menos comodín. Y que ha llevado a ciertas habilidades cognitivas en cuya cúspide está la conciencia de uno mismo, ¿no? Sí, bien, pero lo que tú dices, entonces si reproducimos exactamente esas circunstancias y tenemos un cuerpo artificial con un cerebro artificial, no el cerebro en una cubeta de Putnam, no, un cerebro en un cuerpo, o sea, pues no lo sé. Bueno, esto es el experimento, es que no lo sabes, habría que hacer el experimento. Claro, y a lo mejor no lo sé a priori. No tendrían nuestra conciencia, pero ¿quién dice que nuestra conciencia es la que vale? Claro. A lo mejor son otra ¿Quién especie? dice que la única manera de tener esa relación con el mundo es la nuestra, que te permite conectarte no solo con el mundo, sino contigo mismo es la nuestra? ¿Y quién dice, espera un momento, cuando he dicho antes, en la cúspide está la conciencia, que no hay un nivel todavía por encima de la conciencia, evolutivamente? Puede ser. Que nuestros futuros humanos lleguen a ello. Claro. O que esta máquina a lo mejor esté haciendo cosas que en un futuro... No lo sé. Yo creo que el antropocentrismo es malo. O sea, es difícil no hacerlo porque al final es muy difícil, es lo único que tenemos casi, ¿no? Son nosotros mismos. Es nuestro referente. Pero no lo sé. O sea, hay conciencia
¿Por qué voy a negar yo grados de conciencia? O sea, yo creo que sí hay ciertos elementos de todo o nada. O sea, hay ciertas cosas, es como, ¿lo entiendes o no lo entiendes? ¿no? Esto es en el programa de matemáticas, que es 0,1 y en autoconciencia, pero en otros niveles quizás sea como los saltos cuánticos, ¿no? O sea, que puede haber como saltos. No es un continuo, es discreto, pero hay niveles previos. No lo sé, confieso mi ignorancia. Ignoramus et ignorabimus. Ignoraremos, pues no lo sé. Yo creo que... A ver, esto me trae mucho a esa idea de Kant, que me parece muy profunda, ¿no? De 3 ideas que son tan grandes y tan profundas que probablemente nunca podríamos delimitarlas realmente y determinarlas, ¿no? Que serían Dios, no lo absoluto, luego te quiero preguntar, el mundo, el universo. Por ejemplo, el universo es finito o infinito. Claro, eso es el actual modelo cosmológico probablemente sea infinito, ¿no? Pero ¿cómo podrías saber que es infinito? Es que yo aquí entro en la teoría del conocimiento. ¿Cómo podrías tú saber que eso es consciente? Claro. ¿Porque se comporta como un ser consciente? Podría ser una copia. ¿Cómo podrías saber que el universo es infinito? Necesitarías estar infinitamente recorriéndolo. Entonces, ¿cómo sabes que el universo es eterno? Tendrías que estar experimentando. El propio concepto de infinito es un concepto muy matemático, difícil de entender. No físico. No es físico, exacto. Claro, es un concepto matemático. Solo que es un concepto al que nos lleva también nuestra comprensión de la física. Las singularidades, los límites. Pero es un concepto matemático. Y además hay distintas nociones de infinito. No es lo mismo el infinito de los números naturales, que es contable. Tú puedes establecer una correspondencia biyectiva, ¿no? Con otros, o sea que entonces lo puedes contar. El de los pares tiene su correspondencia biyectiva en otro. O fíjate que entre 1 y 2, que son 2 números naturales, hay infinitos números reales. Sí. Con lo cual tienes infinitos mayores que otros y tienes infinitos de infinitos. Infinita infinitud. Entonces el infinito, ¿de qué infinito hablamos? ¿Del infinito numerable o del no numerable cuando hablamos del universo? O cuando hablamos de la conciencia. ¿Y si la conciencia fuera infinita y no finita? Podría ser. No lo sé. Bueno. Claro, es que a lo mejor nuestra inteligencia nunca va a dar para estas preguntas Dios, claves. Mundo, el universo, o sea, esas 3 ideas reguladoras de Kant, es que al final son 3 grandes límites del conocimiento. Yo que he intentado siempre, digo, no, yo esto lo puedo resolver filosóficamente, podemos tal. La conciencia, por ejemplo, yo entré con mucho entusiasmo. En el año yo estuve trabajando en el proyecto Mente-Cerebro, pero yo no había, antes me había interesado, pero me metí muy en profundidad y yo con mucho entusiasmo diciendo, verás, voy a resolver probablemente cerebro. Lo lograré. Y claro, luego al final te chocas con unos muros que vienen casi desde la Grecia antigua, ¿no? Entonces y no son solo conceptuales ni lingüísticos, yo creo que es real, es de comprensión, ¿no? Es esto de Wittgenstein, es que los problemas filosóficos son lenguaje, no. Es un problema conceptual y real profundo, ¿no? Y que diga lo contrario es que no es consciente de la envergadura, ¿no? De la dificultad. ¿Qué es la mente y qué es la conciencia? ¿No? Eso. Y sobre todo, ¿por qué somos conscientes? ¿Por qué existe la conciencia? Si en la naturaleza tú no necesitas ser consciente para prosperar, reproducirte, adaptarte satisfactoriamente, no tiene por qué. Y también te trae problemas. Es verdad que la conciencia te da una versatilidad de adaptaciones, una diversidad de conductas única. Pero ¿por qué existe la conciencia? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué debería existir Dios? ¿No? ¿O por qué existiría Dios? Son preguntas que, claro, yo me las llevo haciendo muchos años y no tengo una respuesta. Las grandes Comparto preguntas. Mis interrogantes y confieso mis dudas. Claro. Es que esta es la conciencia. Se habla mucho de Dios, que es la gran pregunta para mucha gente, pero la conciencia es la otra gran pregunta. A mí me parece. Y están bastante relacionadas, porque Dios sería una conciencia sin cuerpo. Claro. Dios sería el infinito potencial de la conciencia, no atado a una estructura material. O sea, Dios es una mente sin cuerpo. Que está en todos lados y en ninguno. Claro, porque tú fíjate, es como la desmaterialización absoluta. O sea, que tú no tienes la mente o la conciencia ligada a un sistema neurobiológico concreto, sino que está dispersa. Claro, en el universo no conocemos. De hecho, lo más parecido podría ser esto, ¿no? La inteligencia artificial y la nube y todo eso. Claro, yo por eso, fíjate, me he planteado modelos distintos de Dios, ¿no? Y hay uno que es quizá el que más me gusta haber desarrollado. Lo he desarrollado, seguro que tiene precedentes. Esto en filosofía nunca dices nada realmente. Esto, como decían de historia de la ciencia, ¿no? Dice, la labor de un historiador de la ciencia es demostrar que nadie ha descubierto nada, ¿no? Porque siempre tiras atrás y hay uno que lo descubre. Copérnico, Aristarco de Samos ya había dicho tal. Pero, es decir, se dice el Juan 1.1, ¿no? El Evangelio de Juan. En el principio estaba el Logos, ¿no? En arge en ho logos. Es una frase muy profunda. En el principio estaba el Logos, ¿no? El Logos, la razón, el pensamiento. Sí, sí. Claro, yo en el modelo filosófico que intento desarrollar no es que el Logos está al final estará el Logos. ¿Me explico? Porque Dios, como esa mente sin cuerpo, es el límite asintótico de una inteligencia que estaría completamente desligada de lo material. Una forma sin materia. O
sea, sería lo inteligible completamente desasido de lo sensible. Claro, porque sin materia Que es un proceso concepto. evolutivo. Claro, evolutivo donde tú llegarías a tal tipo de mente que es que ya desborda completamente la estructura cerebral y ya no necesita ni siquiera estructura cerebral. Que eso sería el absoluto. Es que, claro, el tiempo. Dios existe, existió, existirá. No existe, es que la noción de tiempo es... Los físicos dicen que no existe, claro. Y eso es algo que a la gente le Claro. choca mucho. Porque Bueno. para nosotros es... Claro, también es una tesis. ¿Y por qué debería existir el tiempo? Claro. Podría haber espacio sin tiempo, podría haber tiempo sin espacio. Para nosotros es imposible porque volvemos al conocimiento. Los seres humanos tenemos el conocimiento a través de observaciones. Experimentos, pero un experimento es como una observación de segundo grado, ¿no? Tú planteas preguntas a la naturaleza y registras, o sea, registros, observaciones de la naturaleza. Pero claro, para tener un registro necesitas que fluya el tiempo. Si todo fuera estético no habría una observación, no habría registro. cambio. Claro. Y si solo hubiera tiempo, ¿qué registras? No hay nada sólido, no hay una estructura, ¿no? Claro, el espacio es algo que es como lo puramente afirmativo, lo que está. El tiempo es lo que continuamente está negando lo anterior, es como la diferencia. La identidad, la diferencia, dos principios fundamentales del pensamiento lógico que también estarían en la estructura misma del universo. O al revés, porque el pensamiento lógico probablemente lo que haga es reproducir, simular la estructura del universo. Pero bueno, esto sería otro debate filosófico.